Nuevamente, bienvenidos al día 263/264. Ayer no pudimos estar en vivo, así que hoy vamos a terminar el libro de Oseas y vamos a empezar y terminar el libro de Joel, que nada más son 3 capítulos, que es lo correspondiente al día 264. Tuvimos un bajón no sé, se fue el internet por un segundo, pero ya volvimos. Ya volvimos. Todo bien, todo bien. No es su internet, es mi internet, que no sé qué pasó. Pero bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bienvenida Ana, Juan, Magali, Cristian, Vero, Karin, Sofi y Gaby. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos bastante por leer, así que no voy a hablar tanto. Como usted lo está viendo en sus pantallas, tenemos 7 capítulos de Oseas y tenemos los 3 capítulos del libro de Joel, más el video devocional que corresponde a el libro. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Así que vamos a comenzar, como siempre, con una oración para ver qué tiene Dios preparado para nosotros en este día. Así que siéntese, disfrute, tome nota y prepárese porque a partir del día de mañana voy a poner un contador, o bueno, más que un contador, simplemente poner faltan 100 días, porque mañana empezamos la recta final de este reto de leer la Biblia en un año, porque nos van a faltar 100 días para terminar. 100 días para terminar de leer la Biblia, así que estamos llegando a la recta final, así que preparémonos todos, preparémonos todos. Ana, gracias por seguirme y bienvenida. Por eso esto un poquito, ya. Listo. Entonces, oremos y empezamos a leer. Padre, gracias. Gracias por tenernos un día más en este en vivo. Gracias, Padre, porque tu presencia nos rodea. Gracias, Señor, porque pese a nuestros errores diarios, pese a que en ocasiones cometemos pecados siendo totalmente conscientes de lo que está pasando, decidimos caer, decidimos lanzarnos hacia el pecado, y es por eso que hoy, Señor, queremos creer que tú nos redimes, que tú nos restauras y que en ti tenemos un futuro. Te damos gracias y te entregamos este envío y todas las enseñanzas que recibiremos en el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Así que póngase cómodo y empecemos con Oseas capítulo 8. Israel cosecha un torbellino. Toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces esto es consecuencia del pecado. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios, por lo tanto debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitarán y no producirán nada para comer. Y aun si hubiera grano, lo comerán los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria. Se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Pero aunque se ha vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para el juicio. Entonces se retorcerán bajo la opresión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. Mire esto. Nosotros, y aquí es algo bastante personal y que va un poquito de la mano con el tema de la creación de contenido que yo hago. En muchas ocasiones lo que pedimos para decir, o en ocasiones cuando estamos sirviendo a Dios, decimos, Señor, por favor, eh, dame esto, o permíteme, o en mi caso, Señor, permíteme comprar un celular
que me permita brindar una mejor calidad para poder llevar tu mensaje y un montón de cosas. Y en ese momento, que fue recién yo empecé en 2020, eh, ese celular terminó siendo un objeto de distracción, y que de hecho el tener ese teléfono también impulsó el hecho de que yo me separara de Dios. En los 3 meses que yo le dije que en 2020 me separé de la iglesia, me separé de Dios y todo eso. Entonces fueron 3 meses donde ese teléfono también formó parte de eso. Entonces, ahora que estoy leyendo esto de Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar, me recordó un poco a mi testimonio en ese momento donde yo le pedí a Dios que me permitiera tener cierto tipo de cosas para poder servirle, y que en su momento las terminé utilizando para todo lo contrario, para caer. Entonces, muchas veces nosotros nos cuestionamos constantemente si lo que estamos pidiendo está mal y por eso es que nunca no lo tenemos, o porque Dios nunca nos da ese tipo de cosas. Pero la pregunta siempre va a ser cuál es la intención de su corazón, la intención real de su corazón. Para que no caiga en lo que yo caí o en lo que el pueblo de Israel cayó. A pesar que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré, y ellos volverán a Egipto. Ah, bueno, esto es más promesa, ¿no? Los castigaré y ellos volverán a Egipto. Israel se olvidó de su creador y construyó grandes palacios, y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto, haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. Entonces, esto también es como en todo lo que usted creyó que era únicamente su esfuerzo, Dios va a hacer todo para que usted se dé cuenta de que ese supuesto esfuerzo que vino únicamente de usted, realmente Dios se lo puede quitar en cualquier momento, porque todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Absolutamente todo. No es suyo. Oseas anuncia el castigo de Israel. Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Y nuevamente volvemos a esta reflexión de que puede sonar muy fuerte, de que puede sonar bastante crudo en ciertos momentos, pero es necesario, porque eso somos nosotros. Nos sentimos tan cómodos, nos sentimos hasta bien en cierto punto cuando pecamos. Porque si bien, lo que siempre hemos dicho, nosotros no tenemos altares o algo así contra otros dioses, pero nos deleitamos de nuestro pecado. Y esa es una realidad. Una realidad de la que usted y yo tenemos que hablar seriamente. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte y no habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos y ceremonialmente impuros. Allí no presentarás ofrendas de vino al Señor y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida, pero no podrán ofrecerla al Señor. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Denme un momento, porfis. A ver qué dice acá. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de gran pecado y hostilidad, dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios se enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibea hace mucho tiempo. Dios no olvidará.
Sin falta los castigará por sus pecados. Y esto es importante. Y esto es importante. Dios los castigará. Dios los castigará por sus pecados. Pero aún más importante, Dios no olvidará. ¿Qué significa esto? Que Dios, claramente, nosotros hemos leído en los últimos libros que decía como que Dios disipa nuestro pecado, que Dios no tiene una lista pues con todos nuestros errores, que Dios nos redime y que salimos adelante junto con Él, ¿no? Pero entonces, ¿por qué acá dice Dios no olvidará? Sin falta los castigará por sus pecados. Que no es como que el hecho de que usted diga, bueno, voy a seguir a Dios. Ya, listo, no pasó nada. No. Dios no olvidará ese pecado y usted tiene que rendir cuentas y afrontar las consecuencias de ese pecado. Y entonces sí, disipa el pecado y seguimos adelante, pero usted tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado. No confundamos una cosa con la otra. Hola Karin, bienvenida. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados fue como ver a los primeros higos maduros de la temporada, pero después me abandonaron por Baal, por Baal peor, y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. La gloria de Israel saldrá volando como un ave, porque tus hijos no nacerán ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh Señor, ¿por qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Dice el Señor, toda tu perversidad empezó en Gilgal, y allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones los sacaré de mi tierra. ¿Sí ve? Estas son las consecuencias del pecado que estamos hablando. Ya no los amaré porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado. Sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus hijos, a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Juicio de Dios contra Israel. Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Esto es lo que pasa en muchas ocasiones que hemos hablado de que cuando las cosas empiezan a ir bien para nosotros es muy fácil olvidarnos de Dios. Por eso una de las reflexiones de los últimos videos que he compartido, o el último video que compartí de hecho, fue de que si tú buscas a Dios solo en lo malo, tienes un problema. El mismo problema que la mayoría de nosotros tuvo o tiene en este momento. Porque se nos ha hecho normal buscar a Dios cuando hay cierta escasez o cuando buscamos algún tipo de sanidad o estabilidad. Pero una vez estamos estables, nos olvidamos de Él. Y créame, cuando estamos a punto de terminar este reto y llevamos prácticamente 265 días aquí, en 265 días han pasado muchas cosas. Y seguimos aquí. Y el hecho de seguir aquí no es para que usted diga, uy, Alejo, qué disciplina. Uy, no, Alejo. Cuando yo me enfoco en estar presente, en encontrarme en este lugar y enfocarme en, tengo que estar presente, tengo que estar aquí. Y lo hago. Y hay días en los que tal vez uno no se siente como con toda la energía para hacerlo, o se siente agotado, cansado, pero aún así lo hago. Eso realmente te cambia. Lady, bienvenida. Pero nunca se olvide en sus momentos buenos de que es gracias a Dios que usted está ahí. Hola Avi, bienvenido.
Acá Bill nos dice en Twitch, parece que nuevamente estamos leyendo esto, pero lo increíble es que es otro tiempo diferente. Y es que parece que parece que estuvieran hablando de nosotros, ¿no? Literal. Por eso la Biblia es atemporal, en el sentido de que no fue únicamente para las personas de cierta época, sino que prevalece. El corazón de los israelitas es inconstante, ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aún si tuviéramos rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla palabras vacías y hace pactos que no tienen intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro de Bet-Abel, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Siria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín e Israel. Será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Y los santuarios paganos de Abel, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, entiérrennos, y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. Dice el Señor, oh Israel, desde los tiempos de Gibea hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos en Gibea fueron atacados? Ahora cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Andresito, bienvenido. Buenos días para ti. Muy buenos días, diría yo. Buenas madrugadas. Gracias por ese quiere. Y esta pregunta, yo creo que usted se haga esta pregunta sobre su pecado. Porque esta pregunta que le hace al pueblo, que Dios le hace al pueblo, es una pregunta que no es sencilla de procesar. ¿Por qué? Porque dice, desde los tiempos de Gibea hay tan solo pecado y más pecado, y no has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibea fueran atacados? La pregunta que yo quiero que usted piense y medite es, ¿acaso no te parece injusto que sigas en ese pecado después de todo lo que pasó? Después de todo lo que te costó salir de ahí. ¿Acaso no te parece injusto que hoy estés disfrutando tu pecado? Y aquí entra un tema o un término importante que es el amor propio. Y es duro. Andresito, gracias por esos 2 GGs y por esa rosa. Avi nos dice, prefiero ver una mano escribiendo en la pared a que Dios me diga eso. Literal. Pero eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos confronta. ¿O acaso no te bastó con herir a esta o esta persona por culpa de tu pecado, que aún así lo sigues haciendo? Como usted lo quiera ver, pero por todos los lados es difícil de asimilar. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello, forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiado en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. ¿Qué significa eso? Confiando en su propia sabiduría, confiando en su propio conocimiento. Pusieron su fe en ellos mismos, pusieron su fe en los altares que crearon un día para no pecar y los hicieron justamente y que terminaron siendo lugar de pecado. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente, todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Bet-Arbel. Allí a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido.
Pero después de todo lo que hemos leído, nos encontramos con el amor del Señor por Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Duro esto, ¿ah? Creo que esto superó lo de ¿acaso no te pareció suficiente? De mientras, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y creo que tenemos el título para el día de hoy. Porque es eso. Dios nos llama constantemente. Y nosotros más nos alejamos. Pero vamos a ver qué dice. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. ¿Cómo siento que se puede titular este día? Eh, como el llanto de un padre. Porque es así. Porque y mientras vamos leyendo esto, me duele de cierta manera. Porque es duro. O sea, yo imagino a Dios diciéndome esto. Mientras más yo te llamaba, tú más te alejabas de mí. Yo te enseñé a caminar. Yo te llevé de la mano. Pero a ti no te importó. No te importó que fui yo el que te cuidó cuando a ti querían dejarte botado. ¿Cuál fue el personaje bíblico que terminó en una canasta? Porque lo estaban buscando para matarlo. ¿Cuál fue? Moisés. Entonces, imagínese. Moses, dice Gaby. Perdón, este es un envío en español. Aquí tú hablas español, ¿verdad? Entonces, Moisés. Eh, y, y es duro leerlo porque esa es la realidad. Dice, guía a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresaré a Egipto. Regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme, aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Es lo que siempre decimos, no, Dios, sí, Dios, Dios, y levanto mis manos, pero a la hora de la verdad no lo honramos. Pero lo que pusiste en rosa no sería amarillo, ¿cuál? Pasará por ciudad, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios. Es que como es promesa, como no está pasando en este momento, sino que dice derribarán y destruirán, esa es como la promesa que Dios le está dando. Pero puede ser amarillo también. Lo de que guió a Israel. ¿Dónde? Espérate. Guía a Israel con mis cuerdas de amor y ternura y quité el yugo. Sí. Sí, es amarillo, ese sí. Gracias, Fabi. Listo. Dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Sí, ve a lo que me refiero cuando esto es. María Mercedes, gracias por esa rosa y bienvenida. A que estamos acá como ante el llanto de un padre. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente.
vendrán de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Cargos contra Israel y Judá. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al Santo. El pueblo de Israel se alimenta del viento, todo el día corre tras el viento del oriente, amontonan mentiras y violencia y hacen una alianza con Asiria, mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá, está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz Jacob luchó con su hermano, cuando se hizo hombre hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios, y Dios habló con él. El Señor de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora vuélvete a Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas y les encanta estafar. Israel se jacta, yo soy rico, sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas, mi historial es implacable. Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto, y te haré habitar otra vez en carpas como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. Shade nos dice, hola, soy nueva, disculpa si me equivoco, creo que es más doloroso para Dios. Me hace recordar, creo que ahí va otro poquito de mensaje, que cuando estamos en una tusa nos echamos a morir. Sí. Definitivamente, sí, eso es lo que estamos conversando. Eso es lo que estamos conversando. Que literalmente este es un poco como el llanto de Dios ante nuestra infidelidad, ¿no? Bienvenida. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas, pero la gente de Galat no vale nada debido a su idolatría. Y en Gilgal también sacrifican toros, y sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram, y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de una profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. La ira de Dios contra Israel. Cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrezcan sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Por lo tanto, desaparezcan como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros y arrancaré tu corazón. Te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Sanel y Samo, mis hermanos, bienvenidos. Yo también los amo mucho. Bienvenidos, bienvenidos. También podría ser de título, le has desgarrado el corazón a Dios. Uf, está fuerte. Hola Michael, ¿qué tal? Bienvenido, bendiciones. Estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra? El rey y los funcionarios que me exigiste. En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? ¡Oh muerte! A salir tus horrores. Tumba, desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán.
El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos y a las embarazadas las abrirán con espadas. Y el último capítulo del libro de Oseas. Sanidad para los que se arrepienten. Importante. Importante esa aclaración. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente a ti. Los huérfanos encuentran misericordia. Y esto hace parte un poco de lo que hemos ido conversando, de bueno, ¿qué hago si yo tomo la decisión hoy de volver a Dios? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo decir? Lo primero siempre va a ser reconocer su pecado. Esto que dice acá. Regresa, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones, pero pues antes de yo confesar algo, tengo que reconocer ese algo que estoy confesando. Reconozca su pecado, exponga su caso ante Dios, arrepiéntase y vuelva a Él. Algunos reconocen su pecado, lo presentan ante Dios, pero la culpa es tan grande que no vuelven a Él. Se quedan a la mitad, o sea, hacen el proceso a la mitad. Hay otros que dicen, no, yo no tengo nada que presentar porque entonces en Dios soy vida nueva y entonces nada de lo que hice, no, yo tengo que presentar mi caso. Y decirle, Señor, te pido perdón por esto y esto. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque no queremos afrontar las consecuencias de dicho pecado. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe y mi amor no tendrá límites. Ojo, esto es cuando yo reconozco mi pecado. Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Tengo una duda. ¿Qué sucede si hay pecados que no se recuerdan? ¿No tendrá perdón? Pues yo digo que cuando estamos en ese proceso de acercarnos a Dios, hay cosas que Dios saca a la luz. Por ejemplo, hay muchas situaciones que si bien pueden ser traumáticas para nosotros, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Cosas que yo guardé en lo profundo de mi corazón y yo vivía mi vida normal y en mi mente eso estaba completamente olvidado. Y en el camino de la restauración, una de las cosas que pasan cuando Dios nos restaura o comienza a restaurarnos poco a poco es que Dios saca a la luz cosas que tenemos ocultas. Llámese pecado, llámese el hecho de reconocer que tal vez no fue nuestra culpa, sino que realmente fue la culpa de la otra persona y que te perdones por lo que pasó. Entonces es Dios quien sacará a la luz y que expondrá todo lo que pasó en su momento. Pero tú tienes que buscarlo. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Terminamos el día 263, pero vamos con el día de hoy, que es el día 264. Tenemos el libro de Joel. Entonces, acabamos de terminar el libro de Oseas. Terminamos Oseas. Hoy, que nos corresponde el día 264, 6 de abril del 2025, vamos a ver el video devocional que nos va a explicar qué nos vamos a encontrar en el libro de Joel. Leemos los 3 capítulos y damos por terminado el día de hoy. ¿Listo? Sigamos. Espéreme, le subo. Porque no se escucha. A ver.
de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice: terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos.
Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen, y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Bueno, dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Lamento por la plaga de langostas. Oigan esto, líderes del pueblo. Escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despierten, borrachos, y lloren. Giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Su ejército terrible e imposible de contar. Sus dientes son como los del león, y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Pues los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores, giman, ustedes que cultivan vides. Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo, están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron, y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Ustedes, sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren, giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan y pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes, mis ministros de Dios. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne.
Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. La comida desaparece delante de nuestros ojos, ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos, los granaderos abandonados. ¿Cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Esto me recuerda un poco a cómo es un poco nuestra vida sin Dios. Y aquí vemos mucho sufrimiento, mucho clamor, mucha escasez, mucha precariedad en muchos sentidos. Pero incluso sin estar o viviendo ese tipo de situaciones, teniéndolo aparentemente todo, viviendo en un casón inmenso, en una mansión, o teniendo muchísimos carros, o teniendo muchísimo dinero, podemos incluso sentirnos así, en escasez. Porque como dice la Biblia, como dice Cristo, la paz que yo doy no es la misma paz que da el mundo. Las langostas invaden como un ejército. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Le pasa mucho a los famosos, sí, totalmente. Es que eso es como los futbolistas. Los futbolistas viven como en una burbuja mientras están en su carrera, y una vez salen de esa burbuja donde dejan de ganar esas cantidades exorbitantes de dinero y donde literalmente ya dejan de tener todos esos lujos y esa vida y pasan una vida un poco más realista, muchos de ellos dicen eso, es vivir en una burbuja. Y cuando esa burbuja estalla, te das cuenta de todo lo que estando dentro de dicha burbuja nunca te fijaste. O porque no quisiste o porque no te diste cuenta. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende, tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada se escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa a los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros. Se meten en todas las casas como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso. Ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Un llamado al arrepentimiento. Pero esto dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo y entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Hola Maxi, bienvenido. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnen a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación,
y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en un objeto de burla. No dejes que llegue a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: ¿los ha abandonado el Dios de Israel? El Señor promete restauración. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Expulsaré a los ejércitos que vienen del norte, los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales de campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán al colmarse de su fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de la primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que pidieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. El Señor promete su espíritu. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Haré maravillas en los cielos, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes, a quienes el Señor ha llamado. Esto me recuerda que Dios no se cansa de darnos oportunidades, que Dios anhela restaurarnos, que Dios quiere restaurarnos. En muchas ocasiones nosotros queremos eso, pero cuando Dios nos dice: lo haré, pero tienes que hacer esto, ahí es cuando le decimos: no, Señor, ahí no. El 28 no es naranja, déjame ver. Por lo que hace referencia al espíritu. Espérate, el 28 también yo le puse rosado porque está hablando como muchas promesas, pero es válido. Dejémoslo en naranja, me parece. Buen apunte. Listo, seguimos, gracias Gaby. Dice: juicio contra las naciones enemigas. En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restauré la propiedad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niñas por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro, Sidón y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos sus tesoros, todos mis tesoros preciados, y los llevaron a sus templos paganos. Le vendieron a la gente de Judá y de Jerusalén, a los griegos, para que se los llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Digan a las naciones de todas partes: prepárense para la guerra.
Llamen a sus mejores hombres de guerra. Que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértenlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes. Reúnanse en el valle. Ahora el Señor llama a tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Bendiciones para el pueblo de Dios. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Y con eso terminamos el día 264 y el libro de Joel. Mañana empezaremos el libro de Amos, que terminaremos el día martes. Entonces mañana empezamos Amos y el martes de una empezamos Abdías. Así que llegamos nuevamente, recuerde, a la última parte. Creo que es el día 275 donde terminamos el Antiguo Testamento. No, 274. O sea, nos quedan 10 días oficialmente para terminar el Antiguo Testamento. ¿Sí cumplió tus expectativas? El libro de Oseas, sí. Sí. El libro de Oseas definitivamente cumplió las expectativas. 10 días para terminar el Antiguo Testamento y 100 días para terminar la Biblia. ¿Cómo se siente al respecto? Yo me siento un poco, contento, feliz, pero se acerca la recta final. No estamos preparados para Apocalipsis. Pero no falta mucho para eso. Gracias por acompañarme. Gracias a María Mercedes y a Andrés por sus obsequios del día de hoy. Gracias a Gaby, a Matex, a Eri, a Karen, a Sofía, a Debbie, a Zúñiga, a ¿quién más estuvo por aquí? A Juan, a Shade, a Sanel, a Samo. Gracias a todos. Gracias también a Abby por acá que se conectó, a Michael también que se conectaron acá en Twitch. Muchas gracias. Nos vemos mañana. A Andresito ya dije, yo dije Andrés. Mejor dicho. No falta Andrés, no falta ningún Andrés, ya Andrés lo dije. Listo. Cuídense mucho, nos vemos mañana, gracias por acompañarme y mañana empezamos el libro de Amos. Cuídense mucho, un abrazo, chao.